Regresamos con argumentos y sumamos al análisis a Igor Cotto, él es experto en negociación y conflictos. Veníamos viendo, tras este primer acercamiento entre Estados Unidos y el gobierno de Venezuela, a los pocos días, pues también dentro de nuestro país y tras distintas opiniones y vocerías que hemos venido repasando, el tema del diálogo de México o de una nueva etapa para los diálogos entre el gobierno con las distintas oposiciones, pues también se ha puesto sobre la mesa. El presidente de la Asamblea Nacional pues hablaba de que viene una etapa de reformateo del diálogo. Le damos la bienvenida a Argumentos y vamos a estar escuchando su opinión. Muchísimas gracias, Rosa, por la invitación a este programa, a este primer programa y a estos primeros argumentos que vamos a esgrimir Muchas el día gracias. de hoy. Gracias. Mira, definitivamente a quien más le conviene involucrar a muchos actores, reformatear la negociación es al gobierno. A quien menos le conviene es a la oposición liderada por Juan Guaidó. Entonces creo que el gobierno lo que busca es un poco aprovechar la situación, nuevamente replantear una nueva mesa de negociación con nuevos temas y donde los actores que estén allí sentados no sean no tengan una posición de tanta de confrontación en los intereses, de forma tal de poder generar algunos acuerdos y demostrar entonces que con esta nueva mesa reformateada sí se pueden lograr avances que en México no se han podido lograr. Y justo era uno de los argumentos de quienes han rechazado ese acercamiento. Se han preguntado dónde queda entonces la figura de Juan Guaidó. Bueno, la figura de Juan Guaidó queda muy golpeada, la oposición líder que apoya a Juan Guaidó y queda en un tema de cuál es el verdadero interés del gobierno de negociar con ellos. Si lo que se estaba negociando en México, la gran posición de negociación del gobierno en México era el levantamiento de las sanciones. Sí. Y por el otro lado, la gran propuesta, la contrapropuesta era, bueno, unas elecciones presidenciales libres, transparentes y competitivas. Ahora que el gobierno de Nicolás Maduro está negociando directamente con la Casa Blanca, la gran pregunta que dejo es, bueno, ¿para qué va a negociar ahora con la oposición de Juan Guaidó si lo que tenía que negociar con Juan Guaidó ya lo puede negociar con la Casa Blanca directamente? Directamente. Entonces creo que ahora la oposición liderada por Juan Guaidó tiene que reformatear también la estrategia. Y yo los invitaría a no excluirse de cualquier nuevo proceso de negociación que se pueda dar sin que esto signifique que no se haga presión a que se retome esa negociación de México. Pero no pueden seguir excluyéndose porque si se excluyen de ese nuevo reformateo, pierden capacidad de influencia de cómo va a ser el escenario de ese proceso nuevo de negociación que se quiere generar aquí en Venezuela. Señor Cotto, hablando de esa nueva etapa, vamos justamente a repasar qué decía exactamente el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en referencia a de qué se trata ese formateo del diálogo. Invitamos también a nuestra audiencia a escucharlo. En primer lugar, que sea un diálogo inclusivo, es decir, que todas y todos podamos estar representados en ese diálogo político, social, económico. Los sectores económicos de la vida del país tienen derecho a incorporarse a un proceso de diálogo. Los sectores de trabajadores, de trabajadoras, los medios culturales, la llamada sociedad civil, los medios académicos, los pescadores, los estudiantes, tienen todos, los jóvenes, las jóvenes tienen todo el derecho de tomar la palabra en ese proceso de diálogo. Fíjense cómo el diputado Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, hablaba de ese reformateo con un diálogo entre todos los sectores, incluidos los sectores comerciales dentro de nuestro país, los estudiantes, es decir, la comunidad, la sociedad civil organizada. Es decir, ¿dónde queda entonces, decía además, los políticos que han estado por la vía democrática? ¿Dónde queda entonces ese grupo pues, de la llamada plataforma unitaria? ¿Estarán también invitados a este diálogo? Bueno, seguramente si son consistentes los van a invitar. La gran pregunta es, ¿irán a aceptar? Lo otro es que cuáles van a ser las reglas de ese proceso de negociación. Es decir, se va a convertir en una simple gran mesa redonda de debate. ¿Quién va a presidir o quién va a facilitar ese proceso de negociación? Se lo permitimos a las universidades.
le permitimos tal vez que las universidades se conviertan en los grandes facilitadores de un proceso de negociación para la construcción del consenso. Porque si lo que vamos a ver es que el gobierno va a tomar el liderazgo de este proceso de debate, y finalmente se ha convertido en un proceso de debate, y vamos a ver en qué cosas estamos de acuerdo y en qué no, y bueno, y vamos a ver dónde podemos sacar algunos acuerdos. Yo creo que vamos a ver nuevamente un acuerdo entre los que piensan iguales y aquellos que piensan distintos no se van a sentir representados. Incluso hay distintos sectores que han dicho que estos diálogos en esta nueva etapa no deberían ser siquiera en México. Incluso Jorge Rodríguez, cuando fue preguntado, cuestionado en medio de esa rueda de prensa por los diálogos en México, pues él insistía nuevamente en el tema de Alex Saab. Bueno, la gran pregunta es, entonces en esa nueva mesa el gobierno va a condicionar esa mesa a Alex Saab, le va a pedir a los actores que se sienten allí que tienen que entonces a solicitar en masa la liberación de Alex Saab. Yo creo que al final ese es un tema que lo tiene que manejar directamente el gobierno con la administración de los Estados Unidos. Ya se están reuniendo, se están hablando del tema energético, están hablando de temas diplomáticos. Entonces yo creo que hay temas que deben discutirse allí, pero traer nuevamente el tema de Alex Saab no tiene ningún sentido porque ninguno de los actores que está allí sentado tiene poder. Ninguno para cambiar las decisiones y el procedimiento que se está llevando contra el Saab en los Estados Unidos. Y por cierto, Rosa, importantísimo, creo que sería sano llevar el tema de la negociación energética con los Estados Unidos se lleve a una velocidad distinta y a una mesa distinta. Separado. Separada. Eso es lo que más le conviene al gobierno, ¿no? Porque si une lo político con lo energético, entonces empezamos a condicionar que si no me liberas a Alex Saab, no voy a permitir el tema que se levante algunas. Incluso él mencionaba que deberían separarse lo que son las relaciones diplomáticas de los acuerdos comerciales. Pero a la oposición de Juan Guaidó, a lo que más le conviene es que todos esos temas se discutan de forma conjunta, porque es la única forma de condicionar una cosa por otra. Entonces, bueno, vamos a ver qué visión se impone. Y importante es la posición de los Estados Unidos en todo esto. Recordemos, y repito, que el gran interés de la negociación en México para el gobierno era y seguirá siendo el tema del levantamiento de las sanciones. Y si algo va a negociar con los Estados Unidos es el tema del levantamiento de las sanciones y visto desde un punto de vista técnico, para llegar a acuerdos técnicos. Bien, lo cierto es que mientras esto ocurre, pues la población demanda respuestas, acciones, más allá de conocer en detalle qué ocurre con estos diálogos, pues los problemas continúan día a día, con el agua, con la luz. Sobre este tema, le invito a que escuchemos qué decía el dirigente de Avanzada Progresista, Luis Augusto Romero. Nosotros no podemos quedar entrampados aquí en un laberinto ideológico, de que el imperialismo, entonces que no, señor. Tenemos una circunstancia muy difícil en el país, los venezolanos están pasando trabajo, necesitamos ese dinero para recomponerla, y me refiero al dinero que provendría de una eventual reactivación de nuestra industria petrolera, para reactivar la economía, para recuperar el sistema de salud, para invertirlo en la vialidad y para que todos los venezolanos podamos ir a echar gasolina, chicos, sin tener que hacer cola, no solamente en Caracas, sino en San Felipe, en San Fernando de Apure, en el Táchira, en el Zulia. De manera tal que yo espero y aspiro que el gobierno comprenda la oportunidad que se está abriendo para abordar este tema del restablecimiento de las relaciones con los norteamericanos y que permita una reactivación de la industria petrolera. Teníamos allí la visión de Luis Augusto Romero, dirigente de Avanzada Progresista, ponerse en los zapatos de la gente y llegar pues a soluciones, ¿no? En medio de la coyuntura que estamos viviendo en nuestro país. Claro, lo que pasa, Rosa, es que aquí sí hay un tema ideológico importante. Aquí hay un tema de modelo político importante que hay que discutirlo. ¿Y cómo separarlo? ¿Es posible ser pragmáticos? Bueno, ese es el gran tema, y lo otro es, no se puede creer, no se puede ser tan naif de pensar que simplemente
porque consigamos una reactivación del aparato productivo, del aparato petrolero del país, entonces ya con eso vamos a empezar a recuperar todo lo demás, la demás infraestructura del país. Eso no es así, eso no es tan automático como suena. Eso se requiere de un plan país. La gran pregunta es, ¿dónde está ese plan país? ¿Lo estamos elaborando? ¿Quién lo va a elaborar? Se tiene que elaborar entre todos. Porque si no, lo único que vamos a entrar es que va a entrar una gran, y discúlpame la expresión, una chorrera de dinero, y la gran pregunta es, ¿cómo se controla? ¿Cómo se va a invertir ese dinero? ¿Cómo se va a reinvertir a beneficio de los venezolanos de a pie? Yo creo que no, tal vez no quiero ser pesimista, pero creer que por la reactivación del aparato petrolero, por una negociación y un acuerdo, automáticamente eso va a permear en el resto de la sociedad, no es así tan automático. Eso no es así. Eso tiene que responder a un plan país, a un plan un plan de la nación y construido en consenso, donde estén participando la sociedad civil, los empresarios, etcétera, de cuál es la Venezuela que queremos todos. No la Venezuela que quieren unos, sino la Venezuela que queremos todos. Y por eso es que es importante la negociación y la construcción del consenso. Bien, agradecemos su participación. Gracias. Acá en Argumentos, la Venezuela que todos queremos, una Venezuela de consenso, una Venezuela en la que es necesario escucharnos, escuchar los argumentos y sobre todo, pues que estas negociaciones permitan dar respuesta a los problemas que tienen los venezolanos. Agradecemos a Igor Cuoto, experto en negociación y conflictos. Al regreso, mucho más aquí en Argumentos.